Bueno, aquí continuamos con nuestra meditación, nuestro devocional diario a través de la primera carta de Pablo a Timoteo. Recordemos que el día de ayer hablábamos acerca de la naturaleza de la ley, decíamos que la ley es buena. Habíamos dicho que muchas personas a veces intentan usar la ley, intentan usar sus estudios acerca del Antiguo Testamento para tratar de simplemente convertirse en maestros, para querer tener reconocimiento y terminan creando confusión y haciendo daño. Pero el estudio de la ley, el estudio del Antiguo Testamento, el Primer Testamento puede ser muy útil porque la ley tiene por naturaleza ser buena. Y el texto nos decía que la ley es buena si se usa de acuerdo a la ley, si se usa de acuerdo al propósito. Y decíamos que en los próximos versículos, que son los que veremos el día de hoy, íbamos a descubrir cuál es ese propósito de la ley. Leamos, dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces, lo que primero debemos entender es que muchas veces se nos dice que la ley o el Primer Testamento están en una contraposición al Evangelio del Nuevo Testamento, al Evangelio de Cristo Jesús, pero es un grave error. La ley no es contraria al Evangelio, la ley es parte del Evangelio, por eso debe ser usada como se debe. La ley no es una serie de lista de cosas que tenemos que hacer para presentarnos justos delante de Dios. La ley no está creada, no fue creada para el justo, como dice ahí. La ley fue creada para los transgresores. Lo que hace la ley es mostrarnos que no somos capaces de presentarnos justos ante el Padre. Por eso la ley no es contraria al Evangelio, sino parte del Evangelio. Para la palabra Evangelio significa buenas noticias. Entonces, para que sean unas buenas noticias, necesitamos entender cuáles son las malas noticias. La ley nos ayuda a reconocer el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento nos muestra el deseo que Dios tiene de tener una relación íntima personal con el ser humano, pero cómo el ser humano, por su propio pecado, por su propia concupiscencia es la palabra que aparece ahí, ¿verdad? Por ese deseo interno humano de rebeldía que viene de su naturaleza de pecado, no puede alcanzar eso, no importa cuánto se esfuerce. Entonces deja estas cosas en la ley que nos muestran, mira, esto es lo que ustedes no pueden alcanzar, eso es lo que deberían alcanzar, pero no pueden hacerlo, no lo logran hacer. Por eso Dios desde el principio ha anunciado que Él es el que lo va a hacer y Él envió a su Hijo Jesús para cumplir la ley a cabalidad, para mostrarnos el camino, pero no solamente para eso, sino para pagar por todos los pecados que nosotros hemos cometido, para limpiar todo lo que nosotros habíamos hecho y abrir las puertas. Y ahí está el Evangelio y las buenas noticias. Entonces la ley, cuando se estudia como debe ser y se entiende en el propósito, cuando vemos el corazón que Dios manifiesta en la ley y nosotros podemos vernos reflejados en nuestra necesidad de arrepentimiento, entonces la ley es usada bien, correctamente y cumple su propósito. Entonces la ley es para confrontar los corazones de todos estos que aparecen ahí, que somos todos nosotros, los seres humanos transgresores y desobedientes de la ley. Y cuando vemos el Primer Testamento nos damos cuenta, esto es lo que Dios quiere, esta es la relación que Dios quiere tener con el ser humano, pero nosotros por nuestras propias pecados no lo podemos lograr, no hay forma en que lo podamos lograr. Entonces Cristo Jesús, como promesa del Padre, viene a pagar el precio, a limpiar todo eso para que podamos acercarnos a Él. Es necesario entonces reconocer lo que somos, reconocer nuestra naturaleza, nuestra incapacidad, para de esa manera poder disfrutar de lo que ya Cristo hizo por nosotros. Una vez más, la ley no es contraria al Evangelio, es parte del Evangelio. Debemos aprender a usarla, estudiarla y de esa manera fortalecer nuestro amor con Dios, fortalecer nuestro amor los unos con los otros, agradecer por el nuevo nacimiento que Dios nos ha dado por el Evangelio de Cristo Jesús y llamar a muchas personas a ese mismo arrepentimiento. Entonces Dios los bendiga a todos. Bendiciones.